Y ya para ir finalizando esta mañana de foro, quiero recordaros, porque ya hace unos años, en 2019, ya tuvimos el placer de contar con este ponente que nos dejó algunas ideas muy interesantes y estoy segura de que su intervención de hoy también nos va a dar mucho en qué pensar. Estoy hablando de Juan Parc. Él es el director del Institute Wine and Spirits Research para vinos en España y Sudamérica, una empresa que se dedica a investigar el mercado del vino en más de 160 países y han analizado más de 100.000 consumidores al año. Así que su experiencia yo creo que es realmente valiosa. Además, es licenciado en Sociología por la Universidad de Salamanca y tiene un máster de la London School of Economics. Esta mañana nos va a presentar sus últimas investigaciones y un informe sobre cómo se comportan los consumidores del sector del vino en el mundo. Su ponencia, Oportunidades para el vino en un mercado internacional incierto, nos darán esas claves importantes para ayudarnos a posicionar nuestras bodegas en este mundo tan cambiante. Sin más, un fuerte aplauso para Juan Parc. Muchas gracias. Gracias a todos. Enhorabuena a los viñerones, a los nuevos. Ha sido muy emocionante. Y gracias a la DO, Utiel Requena, por contar con nosotros otro año más. Justo el primero fue el 2019, como dijeron, como 2 meses antes de la pandemia. La siguiente vez que me invitaron fue el Día de la Dana. Y hoy se anuncian los aranceles de Trump. Así que mi primera recomendación es que igual no contéis conmigo para futuros eventos. Nosotros nos dedicamos a... bueno, y enhorabuena también a los diseñadores por el buen trabajo que han hecho. Nosotros, bueno, cuando vine la última vez era parte de Wine Intelligence, que hacíamos estudios de mercado centrados en el vino. Ahora nos compró un grupo más grande llamado IWSR o IWSR y ellos, pues, ahora monitorizamos pues, muchas más categorías, aparte del vino, pues cómo está en el contexto de spirits, de cervezas, en general de bebidas de alcohol. Así que analizamos cómo es la relación del consumidor con las bebidas en general y con el vino en particular. Tenemos bases de datos en más de 160 mercados y seguimos al consumidor allá donde esté. Así que intentamos ver pues, una visión lo más general posible para ver cuáles son la situación actual, que Jesús también pues, mencionó muchas partes de cómo estamos, y luego pues, ir un poco más preciso a claves ojalá útiles del consumidor final. Jesús tituló su presentación La encrucijada, y sí que es verdad que muchos, si ves los comentarios, los artículos sobre dónde está el vino, pues se comenta que estamos en un momento complejo. Hay gente muy optimista sobre el futuro, es cíclico, volveremos. Hay gente pesimista diciendo pues hay cambios estructurales que estamos viendo, entonces pues el futuro vamos a decrecer. Simplemente de los que estamos aquí, gracias por venir, ¿quién es optimista sobre el futuro del vino? Que levante la mano, por favor. No está mal. ¿Quién es más pesimista? Perfecto. Estamos en una sala optimista. Lo cual es perfecto, pero si no somos optimistas nosotros, ¿quién lo va a ser, ¿no? Si vemos, bueno, cómo ha ido evolucionando, este es el vino, still wine, vino tranquilo, una perspectiva mundial desde los 90, pues vemos que cuando éramos felices y no lo sabíamos era el 2017, que es ya, digamos, el punto más álgido de consumo, y veníamos pues, de crecimientos de un 16% desde el 90 a este 2017. Pero ya empezábamos a ver que había cambios fundamentales. Los países tradicionales, España, Francia e Italia, eran 1/3 del consumo mundial,
y ahora pues se representan una parte más pequeña y, digamos, había una compensación. Pues los países tradicionales iban peor, pero había países emergentes, sobre todo China, Estados Unidos, que son las dos últimas barras, que vemos que de una posición pues minoritaria pues se hicieron mucho más grandes. Así que había una compensación de los países maduros no estamos bebiendo tanto, pero otros mercados sí que lo están haciendo. Y luego pasó el COVID. El COVID, esa época ya ha pasado en el tiempo, 5 años creo, y donde los pingüinos tenían una vida social más activa que la nuestra y donde pues realmente hubo cambios fundamentales en cuanto al consumo. Y la verdad es que al principio éramos bastante pesimistas de lo que iba a pasar con el consumo de vino en el COVID, pero fue más o menos mejor de lo esperado. O sea, al final nos decían que todo el mundo iba a estar en casa y que se iba a cerrar el on-trade, que se iba a cerrar el turismo, pues era evidente, era lógico ser muy pesimista, pero los crecimientos, hubo un crecimiento en distintos canales, hubo compensación de unos canales con otros, pasamos a ver más en casa, el canal online compensó un poco y se desarrolló. Así que en el fondo pues no nos fue tan mal como se esperaba al principio de la crisis. Y eso pues nos lleva a pensar en que somos una industria resiliente, que podemos y debemos adaptarnos pues, a las circunstancias. Y luego vimos que el consumidor también estaba cambiando y adaptándose, había nuevos hábitos como el home premise, que era pues esas comidas pues quizá más especiales, en vez de en un restaurante en casa. Así que vimos cómo la industria se adaptó, los canales se adaptaron, el consumidor se adaptó y siempre cuando hablábamos del COVID pensábamos en los años 20, en Estados Unidos, the Roaring 20, y pensábamos habrá una fiesta al final cuando todo el mercado se vuelva a abrir y volvamos a ser felices, ¿no? Lamentablemente, esa fiesta al final todavía estamos esperándola, ¿no? Estamos esperando a ver cuándo viene, porque después del COVID pues, tuvimos otra serie de problemas, tuvimos invasiones, tuvimos problemas de suministros, de costes, etcétera, etcétera. Y nos ha llevado pues, a esta situación, que todo lo que crecimos y lo que evolucionamos en muchos años, pues más o menos hemos decrecido en los últimos 3 o 4 años. Y es que China ya no crece, Estados Unidos pues, está muy estable y otros mercados como Reino Unido también sufren y los mercados maduros pues, no están creciendo y ya no tenemos esa compensación. Así que esto lleva a alguna gente a ser pesimista y a sobre todo pues, entender por qué ha pasado esto, por qué se ha caído el mercado tanto en los últimos años. Y un problema, evidentemente, fueron los stocks. Los stocks, había demasiado... los canales que se hiperdesarrollaron durante la pandemia, pues pensaron que iban a seguir creciendo, pero al abrirse el HoReCa, pues evidentemente el crecimiento que estábamos viendo en el off-trade, en supermercados, en tiendas y online, pues se volvió a una cierta normalidad, así que había mucho stock. Y esto pues, pasó en Estados Unidos, donde todavía pues, se está mejorando los niveles de stock, pero ahora con nuestro amigo Naranja veremos cómo se van a desestabilizar otra vez. Y Estados Unidos evidentemente es un problema, que sabremos hoy cuál es la resolución, solo por algunos casos recientes. China le puso un arancel de 200% a Australia recientemente y las ventas de Australia en China básicamente descendieron a 0. Y nosotros, España, pues habrá bodegas que vendan mucho a Estados Unidos, pero no dependemos tanto de Estados Unidos.
pero el problema son las consecuencias, porque hay gente que sí que depende, veremos dónde tienen que vender lo que no venden a Estados Unidos y veremos cómo incluso la industria americana, aunque represente poco para nosotros, pero cómo puede sufrir y cómo puede verse a otros sectores y al vino en general. Así que estaremos muy pendientes de lo que haga Trump, evidentemente, porque más o menos cuando nos recuperamos de una cosa parece que estamos empeñados en meternos en otra. Otros problemas, evidentemente, pues lo que vimos, porque no ha habido esa fiesta al final después del COVID, precios de la vivienda, precios de supermercados, de comida, de energía, etcétera, etcétera, que no nos dejaron pues, disfrutar todo lo que debíamos después de la apertura del COVID. Evidentemente, el precio de la vivienda es especialmente sangrante porque, digamos, en otros productos, pues, digamos, se sabe que han subido los costes, se sabe que han subido, que hay dificultades de clima o de lo que sea y más o menos se entiende, pero la vivienda como un activo pasivo, pues simplemente es un sistema extractivo que no añade, pero cada vez quita más dinero a las familias. Y lo hizo históricamente cuando vivíamos en casas con solo un salario, pues podíamos pagar la vivienda. Y en cuanto teníamos 2 salarios en casa, pues el alquiler y los precios de la vivienda rápidamente se adaptó a quitar la mayor parte posible de esos 2 salarios y ahora simplemente nos quita los 2 salarios nuestros, los de los padres, para si eres joven. O sea que al final este sistema pasivo cada vez nos está quitando más. Si vemos el 2024 versus el 23, la verdad es que decía Jesús que hemos crecido un 2,5%, pero es que la verdad es que es la excepción. O sea, no muchos mercados han crecido en absoluto, así que España, digamos, de los últimos, o dentro de los mercados maduros, es el que mejor estamos. Y sí que es verdad que perdimos durante la pandemia, pero al menos pues, año a año hemos visto cómo no nos hemos caído tanto como otros mercados maduros. Y en España, pues el vino blanco es uno de los motivos, el turismo es otro de los motivos y otros generacionales que hablaremos ahora, pero dentro de lo que cabe no estamos tan mal dentro de España como si otros mercados maduros tradicionales como Reino Unido, Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos, que sí que han visto pues, pérdidas mayores en el vino año a año, en proporción y en volumen. Y aparte de España, otros mercados que crecen pues no son los habituales. Y ahí es donde pues, tendremos que adaptarnos, porque tenemos pues, Tailandia, que está creciendo, Filipinas, Brasil, posibilidades en México, incluso en India. Sí, no son mercados tradicionales y es por lo que cuando muy generosamente me citó Jesús, hablamos de tenemos que comunicar en mercados donde no tienen esa historia, porque en cuanto a crecimiento actual, aunque desde una base menor, es donde vimos posibilidades, y en cuanto a la población, en unos años sabemos que países como India, el sudeste asiático, África son los países donde mayor crecimiento poblacional hay. Así que vamos a tener que adaptarnos y vamos a tener que ver dónde compensar los cambios que estamos viendo en mercados maduros y dónde podemos encontrar pues, nuevos mercados. Y eso es algo que hemos hecho siempre. Ahora hay que pues, seguir viajando y hacerlo en sitios pues, un poco más exóticos y más complicados. India con sus tarifas y sus problemas, pero las empresas de bebidas de spirits están muy enfocados en India y si se abriera al vino
o según esta clase media se va incorporando, pues puede haber también oportunidades para el vino en el medio plazo. En España, como dije, no estamos tan mal como en otros sitios, porque el vino al menos se mantiene y los spirits se han recuperado, el sparkling tuvo variaciones y los ready to drinks es la categoría que más crece. Pero al menos nos mantenemos y luego hablaré de los ready to drinks. Y parte de por qué en España pues, no estamos tan mal comparado con otros sitios, aunque nos gustaría crecer más, pero otros mercados pues, están volviendo al on-trade, a restaurantes y bares, pero todavía no están en niveles prepandémicos. El consumidor se acostumbró durante el COVID a pasar más tiempo en casa, a pasar más tiempo consumiendo en casa, y parece que todavía no ha vuelto a niveles prepandémicos al HoReCa, y eso evidentemente hace que los volúmenes pues, caigan y la recuperación no sea completa. Pero volviendo a España, bueno, pues la verdad es que nos quiten los bares sería terrible y nos gusta todavía salir, así que vemos pues sobre todo la generación X ha vuelto, es la última ocasión en el on-trade para vino entre la generación más jóvenes, la verdad es que es más alta que en otros mercados, así que hay cierta recuperación en ese sector, aunque sí que sabemos que los hábitos no son completamente iguales a antes, porque antes, pues cuando salíamos pues podíamos beber más cosas, teníamos más confianza y ahora lo que vemos es que salimos y bebemos pues una cosa o una categoría en vez de dos, entonces estamos moderando un poco, o sea, seguimos yendo a los bares, pero estamos moderando un poco lo que consumimos cuando estamos en ellos, bares y restaurantes. Así que por ahora la idea es, bueno, a nivel mundial, pues los últimos 4 años han sido complicados por muchos motivos y la imagen de la categoría pues, es de decrecimiento. Pero si lo vemos por tipo de vino, pues quizá podemos empezar a entender pues, un poco las tendencias. Si solo hubiese 10 botellas de vino en el mundo, sería un desastre, pero además habría 5 y media de ellas, 6, serían baratas, digamos. La distribución de precios de todo el vino producido en el mundo, pues la mayoría del vino es, digamos, barato, de 1 o 2 euros. Luego un 30%, 3 de esas 10 botellas pues sería estándar, ya a precios pues un poco más intermedios, 4, 5, 6 euros. Una botella de las 10 sería premium, 7, 8, 9 euros. Y no llega una botella, pero digamos un vaso sería vino super premium. Así que todavía dependemos mucho del vino más económico y ese es exactamente el vino que ha bajado. O sea, el vino que cuando veíamos caídas del 16%, sobre todo pues esta categoría de vino. Estándar está más o menos, ha bajado un poco, pero no tanto. Y lo que vimos pues en los últimos años es que la categoría premium y super premium pues, se han desarrollado más. Así que vemos que el gran conjunto de vino decrece, pero el mix o de los distintos rangos de precio pues, ha cambiado bastante y los consumidores han tendido a premiumizar. Antes pues, se comía en casa, luego te echabas la siesta, y había vino de todos los días de mesa, vinos de la casa, y eso es la categoría que está desapareciendo porque ya no comemos tanto en casa y no bebemos a diario. Entonces bebemos menos frecuentemente y cuando bebemos pues buscamos vinos un poco más interesantes quizá, pero sobre todo pues un poco más caros. Y eso es como el vino pues, se ha ido de ocasiones diarias pues, a ocasiones, digamos, un poco más
menos ocasionales, pero sí que de un poco de valor añadido, digamos. Y vemos que distintas crisis han producido distintos efectos. Esta es la crisis del 2008, donde hubo la crisis financiera de Lehman Brothers y todo eso, y resultó pues, el premium, que es esta línea, bueno, para super premium, pues empezó a crecer y no dejó de crecer hasta más o menos hace un año, pero el value también creció al principio. Al principio el consumidor en esa crisis dijo, no quiero dejar de beber, el volumen se mantuvo, pero sí que voy a beber diferente. Y hubo consumidores que empezaron a beber pues, vinos más baratos y hay consumidores que dijeron pues voy a irme a vinos más premium. Entonces, esta crisis en la que hemos estado en los últimos años, vemos que el consumidor no ha dicho voy a seguir bebiendo aunque sea barato, o sea, esta línea no necesariamente ha subido y la tendencia premium pues, digamos, pues fue importante al principio cuando bebíamos menos pero mejor en casa y ahora pues se ha estabilizado un poco. Sí que esta crisis es diferente porque en la anterior el consumidor dijo voy a beber, aunque voy a ver alternativas más baratas a veces, y en esta ha dicho no voy a beber y voy a beber pues menos, pero quizá un poco más caro. Y si vemos solo los vinos premium del 24 al 23, pues España, bueno, Brasil creció mucho, México se recuperó y España pues estamos ahí y más o menos hemos logrado mantener nuestra cuota de vino premium, mientras que en otros mercados que son importantes para nosotros ya han visto cómo sus problemas, digamos, de inflación, de costes de todo tipo, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia, pues sí que han visto descender el share de vino premium. Pero esto es algo muy del último año, porque la tendencia histórica, digamos, era a premiumizar y a crecer. Así que la crisis de 2008, la gente dijo, voy a seguir bebiendo, pero en vez de un champán, voy a empezar a beber Prosecco. Prosecco prácticamente no existía antes del 2008 y ahora es el gran dominador, digamos, en volumen del mercado de espumantes. Y Chile, Australia, otros orígenes, pues entraron muy fuerte en mercados como Reino Unido, como Estados Unidos, porque el consumidor buscó cómo compensar, quería beber, pero también quería beber un poco más barato. Post-COVID, pues la tendencia era premiumizar y hay marcas como Josh en Estados Unidos, pues se hizo gigantesca, la gran dominadora dentro del espacio de premium, hacían cosas muy interesantes en redes sociales y todo eso y tenían pues un premium, digamos, accesible y la verdad es que le fue muy bien. En España no estamos tan mal, hay que mantener el optimismo hasta que se pueda, digamos. Pero sí que vemos que post-COVID que empezamos a ver distintos síntomas del consumidor pues moderando y del consumidor teniendo distintas tendencias en cuanto al ocio. Y yo creo que estos son los grandes cambios estructurales a los que también hablaba Jesús. En el fondo el consumidor no está haciendo las cosas como las hacíamos nosotros antes. Y lo que nos dice el consumidor es que está moderando. Parte es moderación económica, pues no hay tanto poder adquisitivo. Parte es por salud. Empieza a pensar, pues quiero cuidarme más. Pero parte es por cambios sociales. Incluso la mayor parte, digamos, se puede atribuir a cambios sociales o de hábitos. Y sobre todo en España todavía no se nota tanto, aunque sí que se nota, como veremos ahora, pero en el norte de Europa, digamos, estos mercados es donde más obvios son estos debates.
y donde más obvio la cultura está justificando, digamos, que hay que cuidarse más, que hay que cambiar los hábitos, etcétera, etcétera. Y lo que resulta de la moderación económica, de salud y de ocasiones es pues, menos ocasiones sociales y cuando las tengo pues bebo menos y con menor frecuencia y menor intensidad. Así que vemos si vemos todo el alcohol que se bebe en el mundo, pues está bajando. Y parte de ello pues no está mal, porque digamos, hay alcohol pues con mucho grado y mucho eso, pero sí que vemos que la tendencia pues, es a moderar el consumo del alcohol. Así que y esta crisis, si vemos justo la del 2008-2009, es lo que decía. Pues bebimos, incluso con esa crisis económica, bebimos más, o al menos mantuvimos el consumo, pero algo ha cambiado en los últimos años en cuanto a tendencias de consumidor. Y esto tiene mucho que ver con las distintas generaciones. Y fue muy bonito el homenaje que le hicisteis a Carlos y ver cómo las distintas generaciones, y era algo que se mencionaba mucho, estaban relacionándose con la industria y este homenaje que se hizo pues, desde los pioneros a las nuevas generaciones. Porque en el fondo estamos en un momento histórico donde hay más, digamos, diferencias generacionales que antes. Y esto es porque antes se podían definir las diferencias generacionales en cuanto a hitos históricos. Digamos, estaban pues, los que vivieron durante la guerra, los que vivieron durante la posguerra, los que pues, estuvieron muy influenciados por las Torres Gemelas, los que siempre, digamos, se ligaban generaciones a momentos históricos concretos, los de la Dana, los que vivimos la Dana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora sí, los expertos en sociología lo que están haciendo es decir, esto ya no tiene tanto sentido porque la tecnología lo está cambiando todo muy rápido. Y la tecnología es la que ahora está afectando a las distintas generaciones y está haciendo que, como la tecnología se acelera, como vemos, pues lo que está haciendo que haya más diferencias que antes entre distintas generaciones. Por ejemplo, bueno, yo soy del 81, soy de millennial de los últimos años, tengo 43 años, así que crecí con EGB, BUP y COU y esas cosas, aunque fue el último año de BUP. Y yo me acuerdo de crecer en Valladolid y de pues salir de casa, pero cuanto antes. No pasaba por casa ni para dejar los libros. Y me acuerdo de una vez cogí un bus, era muy pequeño, yo que sé, tendría 9 o 10 años, y cogí el bus en dirección contraria a la que debía. Entonces, en vez de ir al sur de Valladolid, donde vivo, acabé en el norte de Valladolid de noche, sin dinero y sin saber qué hacer. Entonces se lo dije al autobusero, digo, mira, me he equivocado. Y dijo, no te preocupes, siéntate, ya cuando haga la ruta de vuelta, pues ya te bajas. Entonces, yo llegué a casa y dije a mis padres, digo, me he perdido. Me dicen, vale. Como, pues vale. Bueno, y yo luego descubrí que soy el cuarto hijo. Entonces al cuarto hijo ya los padres ya es como, bueno, ya si le pasa algo y tenemos otros 3, ¿no? y siempre le prestaba más atención a la primera, a la segunda hija, entonces el cuarto es como, bueno, ya es probabilidad, ya si va bien, pues bien, pero tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, esto simplemente, o sea, yo pues tampoco, o sea, no son cambios de 10 años, de 20 años, pero ya vemos que, claro, los challenges o los problemas a los que me enfrentaba como un niño en Valladolid son muy diferentes a los problemas que se enfrentan los niños ahora en Valladolid, porque ahora tendrían un móvil, podrían llamar, primero no habrían salido a la calle, bueno. Entonces, y esto es lo que los sociólogos, demógrafos, hablan del cambio de estrategia vital. Antes teníamos un Fast Life Strategy
Y esto es un poco simplificación, pero tiene mucho de verdad. Y los cambios tecnológicos, desde la lavadora, el coche, el avión, Internet y todo eso, pues hace que ahora estamos en un slow life strategy. Y lo que quiere decir básicamente es que antes pues vivíamos rápido, teníamos muchos hijos y todo pasaba muy rápido. Justo, Carlos, era muy interesante decir que empezaste a trabajar, si no me equivoco, a los 13 años. A aprender, vale. A trabajar a los 14. ¿Ahora qué hace un niño de 13, 14 años? Bueno, le quedan 3 o 4 años de educación, más la universidad, más el posgrado. Entonces, antes teníamos más hijos, y todo era más rápido. Nos casábamos antes, teníamos hijos antes, trabajábamos antes y, bueno, y llegábamos, digamos, hace muchos más años, pues llegábamos en peores condiciones a edad adulta. Por suerte, la tecnología ha influido en estas generaciones a que vivan mucho más y mucho mejor. Y ahora las nuevas generaciones, digamos, todo es más lento. Todo es más lento porque nuestra educación es mucho más, ha crecido en años, nuestra incorporación al mundo laboral es más tardío, nos casamos antes si nos casamos y tenemos hijos más tarde si los tenemos, ¿no? Y siempre esto tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas malas. Cuando alguien de una generación anterior contrata a alguien de una generación nueva, ¿qué es lo primero que dicen? No saben trabajar, son demasiado frágiles, no le puedo echar la bronca, no quiere venir un sábado, porque el concepto de trabajo es diferente. Y tiene evidentemente cosas buenas, porque llegamos a edades más maduras en muchas mejores condiciones. Ahora se hacen maratones con 100 años y se estudia cómo el ejercicio en la vejez, que era antes, algo que antes era impensable. Pero digamos, pues hacemos todo más tarde, simplemente porque la tecnología nos lo permite, porque vivimos más y porque los humanos, por algún motivo, calibran esas cosas. Digo, pues si voy a ver más, ¿para qué me voy a meter rápido? Voy a hacer otras cosas entre medio. Y no parece que la vida sea más despacio, porque no lo es, porque es todo más rápido. Pero digamos, es slow life en cuanto a que todo pues, se alarga más. Entonces, generacionalmente, evidentemente, ahí la tecnología lo está cambiando todo. Pero, aparte, bueno, yo soy padre de un niño de 11 años y uno de 13 años. Entonces, estoy justo en la preadolescencia. Y estoy leyendo muchos libros de cómo era crecer en distintas épocas. Todo el mundo está en la calle, todo el mundo socializando, todo el mundo sabía relacionarse y todo el mundo pues estaba un poco pues, de la madre perdidos de esto, pero bueno, pero confiábamos en que volverían a casa a la hora de cenar y más o menos pues... Y ahora la juventud, pues la niñez, digamos, la hemos cambiado porque la tecnología nos ha cambiado. Entonces ya estamos viendo que generaciones, pues está muy bien que se eduquen, está muy bien que apostemos por ellas, está muy bien que digamos, pues les permitimos desarrollarse, pero tenemos que tener cuidado que no les dessocialicemos, digamos, porque ese es el peligro. El peligro es que, ¿por qué los jóvenes salen menos? Pues porque tienen un ocio diferente. Ni mejor ni peor, yo creo que es peor, pero digamos, tienen un ocio diferente. Porque tienen menos relaciones, tienen menos amigos, tienen menos relaciones sexuales, tienen menos cosas, pues, porque la tecnología pues, está rápidamente cambiando los hábitos y lo que es ser más o menos, bueno, ¿qué hacemos con nuestro tiempo libre? Así que vemos que los mercados están haciendo pues, más maduros, lo cual no está mal, porque la gente mayor vive más y vive mejor que antes, lo cual no es ningún problema, pero sí que es verdad que estamos teniendo problemas en meter o en reclutar a la gente más joven y parece que entran en el vino
en el vino más tarde. Y la verdad es que entran en cualquier tipo de ocio que para nosotros era normal, pues ahora para generaciones nuevas no es tan normal, digamos. Y este es el porcentaje por generación que están moderando alcohol. Y aquí vemos pues, que dentro de la gente más mayor, pues sí que hay pues, un consumo, como vivimos más y queremos vivir mejor y estar en mejor salud, pues hay moderación, pero cuando vemos las generaciones más jóvenes, estos son menos de 27, 28 años, si no me equivoco, pues vemos que hay mucha más moderación. Esto, como dije, sobre todo se ve más en el norte de Europa que en España, pero quizá en algunos años, como hemos cambiado la juventud y la niñez, pues quizá empecemos a ver cosas parecidas. Pero vemos que los más jóvenes pues tienen, digamos, hábitos diferentes. Y esto sí que es un cambio estructural. O sea, la inflación, en el fondo, pues la economía puede ser más o menos cíclica, pero como las generaciones están viendo el consumo, pues sí que vemos que está más marcado y está creciendo o diferenciándose pues, de una manera pues, más rápida. Y dentro de esta moderación, que parte no está mal, porque digamos, yo creo que yo salía con 16 años y digo, igual bebía demasiado, y era muy joven. Pero parte de la moderación no está mal, pero digamos, como la industria del vino que queremos pues que se disfrute del vino en moderación, pues si la gente deja de tener amigos y deja de ir a restaurantes, pues no nos va a disfrutar en moderación, ¿no? Entonces, pues, por motivos de salud vemos que el consumidor está moderando, por cuestiones de peso, con el Ozempic, todas esas cosas que también afectan al alcohol, por motivos económicos, la gente dice, pues la verdad es que no me puedo comprar alcohol y ya lo voy a hacer un hábito, ahí voy a decir que es por estos motivos y también por motivos de las noticias, como bien decía Jesús, empezamos el año con noticias en todos los lados que no había un nivel safe de alcohol, cuando sabemos pues, de la J-Corp y de todas esas cosas, que el vino en moderación con comida y pues no es tan malo como otras cosas. Sí que hay algunos cambios que pues hace que el consumidor esté moderando y esté apostando pues, por más bebidas pues, sin alcohol, de baja gradación, desalcoholizados, como lo queramos saber. En los principales mercados vemos que está creciendo el porcentaje de consumidores que empieza a elegir productos sin alcohol. Curiosamente, España es de estos mercados donde mayor penetración hay por la cerveza. La cerveza lleva muchos años posicionando, la cerveza sin alcohol y el consumo de cerveza sin alcohol está bastante extendido, aunque decrece. En esto sí que estamos más avanzados que en otros países, pero vemos que mercados como India, China, el Reino Unido, pues hay la demanda de productos sin alcohol pues está creciendo, curiosamente no la cerveza, pero bueno, eso ya son particulares del mercado. Y sobre todo Estados Unidos, que parece que no, parece que es un 6%, que es un 13%, pero al representar tantos millones de consumidores, en el fondo es un cambio muy importante. Y que estamos moderando, nos queremos cuidar más y todas esas cosas, y las bebidas sin alcohol pues están ganando impulso, no tanto en España, pero sí que en otros de los mercados. Aún así, yo creo que como padre de hijos preadolescentes, lo que vemos es que hay un cambio de actitudes en muchos colegios, en muchos institutos, que ya no te dejan llevar el móvil, ya no te dejan eso, y hay digamos, una corriente que quiere que los hijos pues, pasen más tiempo en la calle, que es donde probablemente deberían estar. Yo a mis niños les digo, no vuelvas en 3 horas. Digo, súbete a los árboles, haz lo que quieras, pero no vuelvas. Luego al parque no hay otros niños, porque todos los niños están en su casa. Pero yo a los míos al menos intento que socialicen
lo máximo posible, porque la tecnología siempre va a estar ahí, pero ahora los años, digamos, de niñez, estos no van a volver, así que cuanto más estén tocando instrumentos y subiéndose a árboles, pues mejor. Y esto también en cuanto a campañas de promoción, también se está haciendo. Esto es una campaña australiana, que también se unieron los sudafricanos, que era un poco la respuesta al Dry January. El Dry January dejamos de beber en enero, porque es enero, venimos de las Navidades, etc. Entonces a ellos se les ocurrió promocionar el Come Over October, que era pues en octubre, pues invita a gente a tu casa, hablad, bebed con moderación y socializar. Y yo creo que esos, digamos, cada vez empezaremos a ver más cosas en ese sentido. Igual la tecnología nos ha ido demasiado rápido y hay también pues, gente que quiere volver a, digamos, al menos una niñez. Luego lo que hagamos de adultos es otra cosa, que también. Pero bueno, al menos la niñez y la adolescencia, pues, que vuelva a ser un poco normal. Bueno, si sabéis por qué los tigres son naranja. Una pregunta complicada. Bueno, los tigres son naranjas no porque, los tigres en la India cazan un tipo de antílopes y los antílopes son un poco daltónicos. Entonces no distinguen el naranja y el verde. Entonces los antílopes, para un antílope, si viese esta imagen, no vería al tigre, o tendría mucha dificultad porque él ve al naranja como verde. Entonces, el tigre son naranja en el fondo porque sus presas, bueno, evolutivamente pues ha acabado de esa manera, pero porque le viene bien, porque sus presas simplemente no le ven. Entonces, esta segunda parte de la presentación es sobre cómo adaptarnos al consumidor. Y no quiero decir, hay veces que cuando hablamos de marketing parece que hay que banalizar el producto y todo eso, y no es necesariamente banalizar lo que quiero hacer, pero sí que pues al final tenemos que vender a alguien y tenemos que saber cómo se comporta y cómo podemos venderle pues, de la mejor forma posible. Porque es verdad que necesitamos distribución, canales, los precios son muy importantes, evidentemente, pero hay otro tipo de challenge que tenemos a la hora de vender, que es que piensen en nuestra marca. O sea, tenemos que estar en puntos de venta, pero luego hay que trabajar para que piensen en nuestra marca, para que la marca solucione una necesidad, sea cual sea la que tenga el consumidor, y que nos identifiquen en el lineal y que al menos pues, sepan quiénes somos y lo que hacemos, etcétera, etcétera. Así que lo que hay que, evidentemente, el vino es muy sagrado en cuanto a cómo elaborarlo, pero tenemos que pensar luego cómo venderlo y cómo pues, intentar pues, ser lo más efectivos posibles. Y eso sabiendo que distintos consumidores tienen distintas motivaciones. Hay mucha gente que consume vino para disfrutar, para compartir, para celebrar, para una fiesta, digamos, que no tienen por qué saberse todo el detalle del vino, etcétera, etcétera, pero sí que lo usa como lubricante social, como se suele decir. Hay otros consumidores que lo usan para relajarse, porque es bueno, porque es bueno para la salud. Esto lo voy a repetir la encuesta para saber cómo evoluciona, pero para darse un premio, para desconectar, digamos, hay una segunda motivación, estos son datos de España, pues para relajarse. Y luego hay otro tipo de consumidor pues que sí que quiere probar, quiere aprender, quiere educarse, ¿no? Entonces, sabiendo que hay diferentes motivaciones, pues eso es lo primero. ¿Qué quiere mi consumidor y cómo puedo, qué producto, precio, canal, en qué canal tengo que estar para solucionar pues, qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y sabiendo que hay consumidores más expertos y entendidos y que buscan más cosas y consumidores pues, que beben para divertirse y para compartir, lo cual no está mal.
Y lo que pasa es que en la innovación en vino, este es el porcentaje de incremento en valor que año a año pues, se debe a productos innovadores, ya sea extensiones de marca, pues la verdad es que no estamos en nuestro mejor nivel y hay otras categorías que sí que están innovando mucho, incluyendo la Ready to Drink, que os dije que volvería a este Ready to Drink, que es como las latas premezcladas, digamos, o mezclas de bueno, lo que es la sangría y el calimocho, pero además de eso con Jack Daniel's Coca-Cola y todas estas cosas, ¿no? Y curiosamente es lo que ves que fui a Londres hace poco y es lo que están mis compañeros de trabajo, es lo que en vez de beberse una cerveza o un vino, lo que bebían es esto, que se llama Trip, es alcohol free, y luego tenía premium CBD, que es uno de los componentes de la marihuana. Pero, y te quedas en shock porque vas a otros mercados y dices, pues sí que rápidamente los hábitos de consumo pueden cambiar y qué rápido otras categorías pueden posicionarse. Y es curioso porque pone que es alcohol free, pero la verdad es que no es seguro que sea mejor para la salud, porque evidentemente, hombre, si no buscas alcohol, pues está bien, pero luego tenía más de la dosis indicada de CBD y no necesariamente es mejor. Pero bueno, pero como hay esta campaña anti-alcohol, pues parece que hay muchos consumidores pues, que se van, dicen, quiero sentirme un poco, digamos, así, pero no quiero alcohol. Entonces, pues estos productos se meten en ese espacio. En Madrid un amigo me decían, pues la gente ya no bebe para salir. Y dice, se ponen un líquido, no sé qué, que dice que y tenía una fórmula química, no me acuerdo cuál es. Entonces sí que hay cambios en cuanto a qué estamos haciendo y qué lo que las generaciones más jóvenes, ya ahí me pierdo con esas cosas, lo que hacen antes de salir o para divertirse o para salir. Y justo los ready to drinks, desde una base pues, más pequeña, digamos, es lo que más creció justo en los años de la pandemia y ahora pues, es donde Coca-Cola está invirtiendo mucho para posicionarse en este segmento, porque es un segmento pues, que está dentro de todas estos bebidas con alcohol, pues es la que más creció el post-pandemia. Dentro del vino más tradicional hemos hablado mucho y se mencionó, así que no voy a decir mucho más, vinos rosados, vinos blancos, le roban market share, digamos, al vino tinto, que sería esta línea más azul en la mayoría de mercados, sobre todo del norte de Europa. Los consumidores sí que buscan pues, bebidas más refrescantes, no necesariamente con comida, así que vemos cómo los hábitos están cambiando, los tipos de comida están cambiando. En Valladolid no ves locales nuevos de sopa castellana, pero sí que ves locales nuevos de ramen, digamos, cada vez más. Entonces los tipos de comida, y sí que el consumidor pues, parece que está buscando pues, vinos blancos, rosados, incluso dentro del premium. Estamos viendo cómo los rosados están creciendo, los vinos blancos. El vino rosado premium, digamos, la categoría estrella de los últimos años, con los viñedos estos de la marca de Angelina Jolie, Brad Pitt, aunque acabaron con problemas Pero digamos, estilos frescos, fáciles, consistentes, con colores envases divertidos, alegres, para las ocasiones sociales más nuevas como el brunch y digamos, veranos y tardeos y todas estas cosas. Así que según cambian las ocasiones, pues van a cambiar los tipos de vino que van a gustar más. Y esto lo encontré anoche, que eran las mujeres son mucho más felices cuando beben vino blanco. Esto no sé quién promocionó, no le falta verdad, yo creo, pero digamos, no sé quién promocionó este artículo en particular, pero me hizo gracia. Me hizo gracia, porque sí que vemos que con la incorporación cada vez más mujeres bebiendo y eso, pues evidentemente los estilos de vino cambian. Y dentro de los espumosos, pues lo mismo. El Prosecco rosado ha sido un pelotazo y era obvio, porque el Prosecco era una tendencia, el rosado era una tendencia, mezclas dos tendencias crecientes y tienes una megatendencia. Y el Prosecco rosado obviamente iba a
hacerlo muy bien. Y si preguntamos a los consumidores por otros estilos, pues te dicen el rosado, con sabores añadidos, con menos azúcar, menos calorías, en latas. O sea, ya más o menos pues te dicen qué tipo de innovaciones o por dónde el mercado del vino pues está dirigiéndose un poco más. Y luego tenemos el vino sin alcohol. Evidentemente, esto es la cerveza sin alcohol, que ha crecido en los últimos años, el spirit sin alcohol y el vino sin alcohol en azul, pues que también vemos como después y de una manera pues mucho más pequeña que la cerveza, pues está creciendo. Y dentro de las categorías no low, baja graduación o sin graduación, vemos pues que el vino sin alcohol o totalmente desalcoholizado pues crece, el sparkling wine sin alcohol pues crece y es un poco más grande, y lo mismo con low alcohol. Low alcohol wine crece y sparkling, no low alcohol, pues también crece. Y eso pues crece porque es una consecuencia lógica, estamos moderando más, los compradores nos lo piden y nosotros lo hacemos. Todavía como categoría, bueno, luego hay gente que dice, esto no es vino. Bien, pues no, y hay gente que dice, pues es vino, y lo único es un vino diferente. Vale, eso me da igual. Por ahora, la categoría de vino sin alcohol no es es que es muy pequeña todavía. Y ahora estamos haciendo mucho vino sin alcohol, entonces no sé hasta qué punto digamos, la oferta va a estar en línea con la demanda. Por ahora calculé que pasó o está creciendo de un 0,28 a un 0,37% de todo el vino mundial, que eso para ponerlo en contexto es como vino sin alcohol en el mercado. Es tan raro verlo como alguien pelirrojo, pero no solo que sea pelirrojo, sino que también sea zurdo. Porque es un 0,25 más o menos. Entonces, por ahora es muy pequeño y se habla mucho de ello, aunque todavía es muy pequeño, pero sí que, lógicamente, pues el vino sin alcohol pues espera que crezca, hay cada vez más productos desalcoholizados, está en línea con lo que está haciendo el consumidor, pero lo que queda por ver es si el consumidor va a aceptarlo en cuanto a sabor, en cuanto a otros que le dé placer y todas esas cosas. Y por eso es más fácil con espumosos que con vinos tranquilos, y dentro de los vinos tranquilos es más fácil con blancos que con tintos, pero bueno, es una categoría creciente dentro de que es una categoría pequeña. Envases también, la generación Z, que en Estados Unidos pues sigue siendo pequeña, llega pues de 21 a 28 años, pero vemos que suficientemente empiezan a dar muestras de ser un poco diferente y más abierta a formatos alternativos. Ahora de las latas tampoco es muy grande. Entre los más mayores pues pensamos, bueno, yo estoy aquí, yo no estoy mal, pero digamos la gente más mayor piensa que esto es una aberración, un vino en lata no tiene ningún sentido, pero vemos que las generaciones jóvenes pues sí que están más abiertas a formatos alternativos y ya se empiezan a ver marcas de todo este tipo sobre todo para ocasiones que son diferentes, porque las generaciones mayores igual nos sentamos a comer y es lo que hacemos, las generaciones más jóvenes igual pues comen en el parque y hacen cosas diferentes. Canales de compra, más de lo mismo, aquí bueno, llega hasta millennials, pero digamos se ha abierto mucho los canales de wine clubs, de supermarket website, de winery website, pero también de enoturismo, o sea, directamente de la bodega y de delivery app, así que también vemos cambios generacionales en cuanto a los canales, que tendremos que ver pues cómo se comportan, pero cada vez nos da más opciones, digamos, sobre todo Winery Visit, que puede ser más interesante, sobre todo por los viñerones más jóvenes, pues que puedan conectar con generaciones más jóvenes.
Vino ecológico, también se ha hablado de ello, pues grande en Alemania, Francia, Estados Unidos, US, Suecia, por supuesto, donde cuantitativamente, cualitativamente, pues quizá esté mejor posicionado, y en algunos mercados pues sí que te da valor añadido. Quizá no en todos, en España pues quizás somos un poco más escépticos, pero en otros mercados del norte sí que ves que hay cada vez pues más interés y sobre todo pues eso, consumidores, sobre todo los millennials. Aquí vemos los Zetas no están tan entusiasmados con la idea de los vinos alternativos, pero digamos los millennials pues sí que están más abiertos a este tipo de vinos. Y ya acabando, ¿por qué no hablar cuando empezamos? No quiero banalizar el vino, pero sí que quiero que hablemos en un idioma que sea atractivo para el consumidor. Por ejemplo, les preguntamos en Estados Unidos cuáles de estas palabras asocian ellos con calidad y vemos pues que Limited Edition, Exclusive Collection, Special Selection, Winemaker's Choice, pues son las que más asocian con calidad, que salvo Gran Reserva y Reserva, pues no son palabras necesariamente que estén referidas a cómo se elabora el vino, pero sí que es una promesa de calidad. Y clásicos españoles que no viajan demasiado bien o no se traducen, pues Joven y Crianza, pues quizá no, el consumidor de otros países no los entiende tan bien. Así que a nivel de marca, pues qué queremos comunicar, cómo queremos comunicarlo. Yo me acuerdo que Campo Viejo en Reino Unido y Suecia pues decidió cambiar Joven por Tempranillo. Pues en mercados donde el consumidor seguía más por el varietal, pues dijeron, pues ¿por qué no? Y es adaptarse, digamos, al vocabulario del consumidor. Y también entender que lo que le puede emocionar al consumidor final no tiene por qué ser lo que nos emociona a nosotros. Este es un test, quizá lo presenté la última vez, no me acuerdo, pero es un test que le hice a mi mujer, que es como el conejillo de Indias de la investigación en casa. Entonces la mostré distintos estímulos, pues desde vinos, ciudades, incluyendo Valladolid y su ciudad en Polonia, niños, incluyendo un hijo mío, y luego hombres, digamos, atractivos y semidesnudos, aunque no todos. Y en el fondo lo que testé es qué la emocionaba más, ¿no? Y esto pues qué la llamaba más la atención. Y ella bebe vino, pero tampoco es una gran entendida, así que lo que ella realmente la emocionaba tenían que ver, pues, primero niños adultos, son personas humanas, y luego la que menos son cosas, como ciudades y las marcas de vino. Y para nosotros es al revés, porque para nosotros nuestras marcas es como un hijo, ¿no? Pero cuando vamos al mercado, siempre se dice que ahí fuera hace mucho frío y tenemos que ver que para los consumidores pues los vinos son cosas, cerebralmente tiene circuitos diferentes la atención a personas y la atención a cosas. Entonces también tenemos que saber cómo elevar o cómo significar o cómo darle vidilla cuando promocionamos. Y siempre, este es un ejemplo que me encanta, pues esto es un café, esto es si usas George Clooney ya es otra cosa, ¿no? Entonces, emocionalmente, en cuanto a atención, en cuanto a cómo comunicar y cómo relacionarnos con un consumidor final, que no es el experto que está en esta sala, pues nos puede ayudar, ¿por qué no? Y eso en Estados Unidos se ve cada vez más, de gente de famoseos que se han hecho su marca de vino, su marca de tequila, asociaciones, porque en el fondo más o menos puede funcionar. No siempre, porque hay veces que digamos, la atención se va al famoso y no al vino, pero digamos, si lo hacemos bien, todos nos acordamos de la campaña de Nespresso y cómo no había Nespresso y de repente hay Nespresso en todos los lados. Y hablar el idioma del consumidor pues también tiene que ver con las variedades que usamos, cómo nos promocionamos. Estas son pues una lista de variedades.
y le preguntamos en UK cuáles eran más fáciles de pronunciar. Pues Isabella, Petit Pearl, Blanc Dame, estas son variedades que existen, pero son muy nicho, digamos, muy pequeñas. Y las que menos, pues eran pues, muy difíciles de pronunciar. Y pues la intención de compra de las fáciles pues, era mayor, la calidad percibida también era mayor. Y tenemos que pensar cómo tenemos que ir a mercados pues, cada vez más lejanos, pues cómo comunicarse con un tailandés, cómo comunicarse con un japonés, cómo comunicarse con un coreano. Y este ejemplo me gusta mucho, que es de la marca San Pedro en Chile, y ellos tenían esta marca que en 1865 era el año de cuando empezó la bodega, y pensaron, esto en Corea no van a saber lo que es, ni les va a interesar. Entonces dijeron, ¿cuál es uno de los deportes más importantes en Corea? Es el golf. Entonces, bueno, el 18 son 18 hoyos, 65 es el par 65. Entonces, resignificaron, digamos, lo que era de una marca de una forma pues, que sea más fácil, memorable, atractiva. Y eso. El líquido es el mismo, pero digamos, dentro de marketing, pues lo que se intenta es darle un poco más de cuerpo a la cosa. Sobre todo porque tenemos que cada vez ser más reconocidos. Cómo crece una marca, pues se hace más famosa. La recomendación pues está bien, la compra es muy importante, pero sobre todo pues te haces más famoso, y ese es el crecimiento de Casino del Diablo en UK. Y es lo que hicieron pues campañas con películas, antes de películas, campañas con gente famosa, aunque no sé exactamente quién es, Pedro no sé qué, pero creo que es un actor. Y luego pues analizando pues las tendencias de mercado. Hace años pues era tintos, pues que es lo que tenían, luego pues se posicionaron más con blancos y ahora pues con un espumante cero, sin alcohol o con lo que queremos. Así que dentro de todos los problemas todavía nos queda la comunicación y tenemos que ver pues qué podemos comunicar, qué es interesante para nuestro consumidor final y cómo podemos pues, atraerles de una forma sana y moderada y todo eso. Y para acabar, siempre se dice que hay gente de marketing que viene a conferencias de vino y dice es que el vino tenía que ser más como la Coca-Cola. Y yo siempre he pensado que era un ejemplo pésimo, porque el vino no tiene nada que ver con la Coca-Cola, salvo su origen, que el inicio de la Coca-Cola tiene mucho que ver con el vino, porque era un producto italiano que era vino, no sé si os acordáis, que era vino con cola y con estas cosas, era como un calimocho, esencialmente, y luego lo intentaron vender en Estados Unidos y llegó la prohibición. Entonces le quitaron el alcohol, le quitaron el vino y lo que quedó era la Coca-Cola. Entonces, bueno, pero aparte del origen, la Coca-Cola no tiene nada que ver con el vino. Y el mercado del vino es más interesante, es mucho más variado y es mucho más bonito. Así que cuando viene alguien de fuera y nos dice que hay que tratar el vino, hay que simplificarlo, etcétera, etcétera, yo siempre pienso que es una tontería, pero lo que quieren decir realmente no es que haya que simplificar el vino, sino que hay que ser consistente y hay que ser muy pesado y hay que repetir las cosas y en eso la Coca-Cola sí que lo hace muy bien, porque todo el mundo conoce la Coca-Cola, sabe lo que es, etcétera, etcétera. Y lo que los expertos que vienen de fuera sí que tienen razón es que a veces no comunicamos de forma consistente y sobre todo porque los consumidores son muy poco habituales a distintas marcas, o sea, tienen pocos contactos en el tiempo. Siempre hay algunos fans, que son, digamos, estos, que nos beben mucho, pero son muy infrecuentes, pero la mayoría de consumidores nos bebe una o dos veces. Entonces no hay que simplificar, porque el vino es muy bonito y muy interesante, pero sí que hay que ser consistente, porque si decimos muchas cosas, en el fondo ninguna va a ser recordada. Ya acabando, innovaciones. Hemos hablado de latas, pero tampoco las latas es algo nuevo. Este es un anuncio de Peñaflor de 1968, me parece, de los años 60. En los años 60 ya se intentaba hacer vino en lata, pero la tecnología no estaba ahí
ni la apertura del consumidor estaba todavía. Entonces hay que esperar y hay que monitorizar, hay que saber cuál es el momento adecuado. También hay que saber que se habla muchas veces de innovaciones y cada vez hay más innovaciones y pasan más rápido. Entonces siempre se habla hace 2 años, no, cuando era, el metaverso va a ser el futuro. ¿Dónde está el metaverso ahora? Pues no existe, y por suerte. Entonces, como la tecnología va tan rápido, siempre para cada conferencia va a haber alguien que piense o que nos diga que la innovación actual pues, va a tener un efecto inmediato. Y como las latas, todo es ver cómo evolucionan y cómo al final pueden ser útiles, pero quizá para cosas diferentes. También los drones, me acuerdo que Amazon decía, pues ahora Amazon va a hacer el delivery en drone, que nunca pasó, pero era todo pues, campañas de publicidad que Amazon hacía para promocionar sus servicios. Entonces, pues con la tecnología también podemos, como cuando algo es tendencia, pues subirse al carro pues nos ayuda. Y por último, ahora con el AI, pues veremos lo que pasa. Evidentemente nos va a ayudar en muchas cosas, también va a crear muchas cosas que van a ser mentira. Ahí se puede usar para comunicar, para darle personalidad a las marcas, se puede dar para confundir. Entonces, bueno, veremos lo que nos trae el AI, sobre todo con sus cosas buenas y muy interesantes, y también con sus retos que tendremos que ver. Porque la tecnología pues, no para y cada vez va más rápido. Así que, acabando, esto es una marca de la generación Z. Para la generación Z, en Estados Unidos, los más jóvenes, esta es la marca pues, dentro de ese segmento más reconocida, y tiene poco que ver con lo que Carlos haría hace unos años, y tiene poco que ver con lo que nosotros pensamos que es normal, pero las generaciones pues, van cambiando y los códigos van cambiando y tenemos que entenderlas y tenemos que saber qué es lo que buscan, nos guste más o nos guste menos. Y también sabiendo que si bien pues esta es una bebida, pues un vino de menor graduación, pues luego también hay tendencias que traen contratendencias. Y justo pues en Estados Unidos, pues mientras crecen los vinos de baja graduación, pues también crecen productos que ponen 16 grados y son más potentes y más eso. Así que también ver que en el fondo los gustos son heterogéneos y cuando hablamos de tendencias tenemos que ver que quizá una contratendencia puede ser igual de válida que una tendencia. Y como resumen, pues desde el COVID todo es un poco más extraño en cuanto a hábitos, en cuanto a canales, y nos adaptamos muy bien en esa época, aunque todavía vemos pues cómo nos está afectando. Nos gusta o no, tenemos que entender qué busca el consumidor, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus problemas, e intentar pues adaptarse dentro de lo que cabe, y tenemos que trabajar pues para que no se pierda la socialización y no se pierdan las ocasiones sociales y se disfruten sobre todo con vino. Así que ¿dónde estamos? En la encrucijada, no sé. Hay cosas positivas, hay cosas negativas, hay oportunidades, pero sobre todo hay cosas que están cambiando. Y cada vez cambian más rápido, nos guste o no, así que hay que seguir entendiéndolas. Así que, nada, mucha suerte y muchas gracias.